Llévame contigo y vuela es el podcast creado para mujeres y hombres valientes que están decididos y comprometidos a abrir las puertas hacia el autoconocimiento. Es el podcast que te llevará a realizar un viaje por tu interior para que aprendas a cuestionar tus creencias y valores como un hábito de salud mental con el propósito de que desprendas viejas prácticas de vivir y aprendas a reescribir tu biografía humana con conciencia. Llévame contigo y vuela. Podrás reproducirlo, descargarlo y escucharlo desde la plataforma de iVoox, Spotify y Apple Podcast. Hoy quiero hablarles sobre la crianza consciente y cómo podemos aplicar este enfoque en nuestra vida familiar. Acompáñenme mientras exploramos sugerencias y conocemos los criterios y principios acerca de la crianza consciente de nuestros hijos. Soy tu coach de vida, tanatológico y asesora en crianza consciente, Carla Zulema Ríos. Quiero compartir con todos ustedes la importancia de la crianza consciente. Las madres, los padres de familia emprendemos nuestro vuelo hacia una crianza amorosa y respetuosa cuando verdaderamente y poco a poco nos vamos haciendo conscientes de quiénes somos. Y digo poco a poco porque ser una madre consciente, un padre consciente, realmente es un gran proceso personal que se debe de vivir con mucha paciencia. La mayoría de nosotros hemos sido creados generación tras generación desde una crianza tradicional y autoritaria. Los padres en este tipo de crianza suelen levantar la bandera de siempre tengo la razón, haz lo que te pido porque soy tu mamá, porque soy tu papá, trayendo esto consigo a nuestros hijos y a nuestras hijas una gran desconexión de nosotros, sus padres. Y por tanto también se genera una gran disfunción en las relaciones intrafamiliares. Cuando los madres y los padres dejamos que el ego nos empiece a hablar al oído, ese ego parental que nos dice que seamos controladores, exigentes, perfeccionistas, nos lleva a actuar de manera irracional y en contra de nuestros hijos. Cuando no logramos comprender todavía que el aprendizaje dentro de la familia se da de manera vertical y horizontal, los padres no podemos ver con total humildad y agradecimiento que también nosotros podemos aprender de nuestros hijos. La doctora Shefali Zavara, una gran experta y reconocida en crianza, nos comparte que es importante que nosotros como mamás y como papás aprendamos a reconocer el ego parental. Ese que va creando una imagen de nosotros como madres y como padres y que está muy distante de aquello que realmente nosotros somos. Ese ego parental habla más acerca de la opinión de otras personas acerca de cómo debemos de ser padres. Llevamos a cabo, por tanto, nuestra parentalidad y criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas la mayoría de las veces desde nuestro cerebro más primitivo. Es decir, solamente reaccionamos y sobrevivimos al hecho de ser mamás o de ser papás. Imponemos desde la crianza reactiva
tradicional o autoritaria a nuestros hijos y a nuestras hijas desde nuestras propias creencias y desde los miedos que nos han sido infundados a temprana edad. Esto no hace más que desconectarnos de nuestros hijos. Y ellos, por tanto, se hacen también miles de preguntas en su cabeza. Se preguntan, ¿por qué los tratamos con autoritarismo? ¿Por qué les gritamos tanto? ¿Por qué en su corazón no existe consuelo? Porque mamá o papá no le manifiesta el amor que necesita, la presencia, la mirada, la atención, el cuidado, la protección o la escucha. En la cabeza de nuestros hijos realmente existe una revolución emocional y por tanto una desconexión de sí mismos. Al respecto, quiero compartir contigo de manera breve un pasaje de mi historia como mamá. Tú sabes que me he desempeñado también de manera profesional como docente y líder educativo desde hace 26 años. Esto, a lo largo del tiempo, me ha generado una gran experiencia en el trato con los niños, las niñas, los y las adolescentes y, por supuesto, con madres y padres de familia. Hace años, cuando mi hijo mayor apenas cursaba su nivel educativo de primaria, mi forma de crearlo, honestamente, era autoritaria, rígida, y no le dejaba pasar ninguna actitud que para mí era, pues, mal vista. No hacía más que repetir patrones de la crianza de mi árbol genealógico, porque de esa manera a mí también me habían criado en mi hogar. Exigía a mi hijo que fuera todo propio, bien portado, y que sus calificaciones le distinguieran. No obstante, la vida nos tenía, a mi esposo y a mí, una gran lección por aprender. Al llegar a la pubertad, nuestro hijo, cuando ya estaba a flor de piel su ser esencial, empezó a manifestar conductas que, repito, a juicio propio de mi esposo, no eran correctas. Ejemplo, mi hijo, en ese entonces, como cualquier otro chico de su edad, empezó a tener más gusto por el juego. Él solo pensaba en jugar fútbol a la hora del recreo y no le importaba estar en clases. Vaya, su atención estaba solo en estar con sus amigos y jugando fútbol. Por tanto, la consecuencia lógica y natural fue que bajaron sus calificaciones. Pasó de ser un alumno que tenía calificaciones de excelencia a un alumno con calificaciones medianas. Mientras tanto, en lo personal, sentía que el mundo se me venía encima. ¿Cómo podía ser que el hijo de una maestra no tuviera puros dieces? Como si yo, en el ejercicio de mi profesión, había logrado que muchos de mis alumnos lograran sus metas, no podía hacerlo con mi hijo. Eso me frustraba muchísimo. Me hacía sentir enojada y también enfadada. Fue así que mi esposo y yo, al no saber qué hacer, tomamos la decisión de llevar a nuestro hijo mayor a terapia. ¿Qué equivocados realmente estábamos en ese momento mi esposo y yo? Realmente nuestro hijo nos estaba mostrando a través de su conducta, que por cierto,
Era totalmente normal para un chico de su edad que algo estábamos haciendo mal, su padre y yo, en la crianza que estábamos dándole. La psicóloga, después de haber hecho su trabajo, nos llamó para mandarnos o para más bien explicarnos a detalle el informe de los hallazgos que ella encontró al momento de estarle dando la terapia. Y con un gran profesionalismo nos llevó a vernos, a ver nuestro interior. Éramos nosotros los que realmente necesitábamos de apoyo, ayuda para comprender lo que nos había pasado en nuestra propia infancia y en nuestra adolescencia, y que, por cierto, fuimos arrastrando hasta llegar a nuestra juventud y en la vida adulta, convirtiéndonos en madre y en padre de familia. Con profundo dolor y mucha vergüenza y sentimiento de culpa, tomé la decisión de acudir con un experto para resolver mis temas pendientes. Fue un trabajo doloroso, pues estaba realizando un viaje muy profundo hacia mi océano interior. Un viaje que después de ser oscuridad, se convirtió en la luz de mi vida y que me hizo estar consciente de todo aquello que necesitaba transformar para ser la madre que mi hijo necesitaba, pero también la madre que después mis otros 2 hijos también habrían de necesitar. De ahí he de recalcar de nueva cuenta la importancia que las madres y los padres, antes de convertirnos en padres de familia, deberíamos de sanar nuestras propias heridas de la infancia y también nuestros posibles traumas, porque al no estar consciente de ello, seguimos perpetuando en nuestros hijos aquello que nos pasó. Laura Goodman, experta en crianza, nos dice que es un despropósito mandar a los niños a terapia, porque siendo niños, todos y todas dependemos de los adultos de nuestra vida. Si un niño sufre, somos los adultos que estamos a su lado, los que tenemos que asumir que algo estamos haciendo mal. Y por lo tanto, el niño y la niña solamente es un síntoma alarmante de la crianza que mamá y papá le estamos dando. Cuando los padres mandamos a un niño a terapia, es como si estuviéramos sacando el problema de encima. Y esto, en verdad, con total experiencia personal y profesional, quiero decirte que muchas veces lo vi en mi centro escolar. Los padres de familia llegaban desesperadamente al aula o, en mi caso, a la dirección para decirme que ya no aguantaban más a su hijo, que ya no sabían más qué hacer y que por tanto tomaban la decisión de llevarlo con un terapeuta. En todo caso, dice Laura Goodman, que si un niño se porta mal, que si un niño hace berrinches, que si un niño o una niña sufre, miente, tiene pesadillas, llora todas las noches, tiene fobias, se orina, no se expresa, es porque nos grita desesperadamente que nos necesita. Somos entonces los adultos quienes necesitamos realmente la ayuda de los expertos para poder comprender a nuestros hijos, para reconocer cuáles son sus necesidades legítimas. Pero siempre, créanme,
Se los comparto poniendo por delante mi experiencia propia como madre y después como maestra, como líder educativo y ahora también como terapeuta y asesora en la crianza consciente. Siempre tendremos que regresar a nuestra infancia, ahí donde surgieron nuestras heridas. Solo así podremos reconocer todos los recursos que como padres hemos utilizado en la crianza de nuestros hijos para sobrevivir y para amar a nuestros hijos con una gran discapacidad emocional. Así que sí, al día de hoy, tú aún no has dado el paso para ver a tu niño o a tu niña interior herido, me gustaría que te preguntaras, ¿cuánto tiempo más quiero esperar? ¿Cuánto tiempo más estoy dispuesto o dispuesta a seguir sufriendo, cargando con las heridas y traumas de mi infancia? ¿Por cuánto tiempo más seguiré perpetuando en mis hijos o en mis hijas aquello que me dolió, aquello que me pasó? Es necesario entonces que toques tus heridas y escuches la voz de tu alma. En breve, por cierto, he de hacer un paréntesis para comentarte que estaré impartiendo un taller para madres y padres de familia, ofreciéndote mi acompañamiento y asesoramiento en este viaje hacia la transformación parental consciente. Continuando, cuando las madres y los padres mostramos humildad para aprender de las enseñanzas que nuestros hijos y nuestras hijas nos ofrecen, todos los momentos, hasta los más normales, son grandes oportunidades para aprender. Crecemos en el amor en lugar del miedo. Caminamos juntos en la luz en vez de la oscuridad, reconociéndonos tan humanos como las demás personas, con nuestras virtudes, con nuestras sombras, que vamos siendo ese GPS importante para poder guiar a nuestros hijos. Vivir bajo el enfoque de la crianza consciente no es nada fácil para ningún padre, para ninguna madre, porque diariamente tenemos que estar en el encuentro de nuestra propia sombra, de aquello que nos duele, de aquello que nos pasó para no repetir en nuestros hijos lo que sucedió en nuestra infancia. Y tenemos que aprender a relacionarnos con todo eso. Como madres y como padres conscientes, tenemos que centrar nuestra atención en nosotros mismos, en nuestro comportamiento, y no como nos criaron a nosotros siendo niños. Es decir, toda la atención estaba en nuestra conducta con total desconocimiento de lo que realmente necesitábamos siendo niños, del respeto que necesitábamos a nuestro propio estadio evolutivo en la vida, a nuestras necesidades legítimas de sentirnos amados, de contar con la presencia de nuestros padres, de ser escuchados conscientemente y de vivir en un clima de confianza y seguridad para expresar nuestras emociones y sentimientos, sin miedo a ser juzgados, a ser criticados o reprimidos. La crianza consciente nos invita a las madres y a los padres de familia a estar presentes, a estar conectados emocionalmente y a criar a nuestros hijos desde una perspectiva del amor, del respeto y también de la comprensión. Cuando las madres, cuando los padres logramos establecer
este común denominador en la relación que se da al interior de la familia, de verdad, obtenemos como resultados un continuo crecimiento, no solamente personal, no solamente como madre o como padre. El crecimiento es general en la familia. Uno de los principales pasos que las madres y los padres de familia podemos dar hacia la crianza consciente es el autoconocimiento. Debemos reflexionar sobre nuestras experiencias cuando fuimos niños o niñas. Hacerlo honestamente duele mucho, ya que tenemos que tocar nuestras heridas de la infancia. Nos tenemos que detener a escuchar a nuestro niño o a nuestra niña interior herida para, desde un modo adulto, poderlo maternar y darle ese amor, esa seguridad, esa escucha a conciencia y ese respeto que no recibimos siendo niños o siendo niñas. El autoconocimiento nos lleva a conocer muy de cerca cuáles son las creencias, cuáles son los patrones emocionales que durante nuestra crianza recibimos de nuestra madre, de nuestro padre, y en otros casos de figuras afectivas como de nuestros abuelos, de nuestros tíos y hasta de los y de las docentes con los que tuvimos nosotros contacto. Cuando entendemos mejor el estilo de crianza y educación que recibimos siendo niños y niñas, podemos entonces responder de una manera más consciente a las necesidades legítimas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por otra parte, cuando aprendemos a escuchar de manera consciente y establecemos una comunicación efectiva con nuestros hijos, dos pilares fundamentales en la crianza consciente, las madres y los padres ya estamos más dispuestos a escuchar a nuestros hijos de manera atenta, sin críticas y sin juicios. Pero también empezamos a observarnos menos autoritarios con nuestras hijas, con nuestros hijos, y dejando a un lado la manipulación y sobre todo queriendo controlar sus vidas. Esto, te repito, es un gran trabajo personal que nos lleva tiempo, pues es el proceso hacia la crianza consciente de nuestros hijos y de nuestras hijas, en el que tenemos que ser muy pacientes. Criar a nuestros hijos desde la filosofía de la crianza consciente les permite expresarse libremente, sentirse valorados y comprendidos. Y en verdad vale muchísimo la pena. La crianza consciente nos invita a aceptar incondicionalmente a nuestros hijos, independientemente de sus conductas, reconociendo que son personas, que son seres únicos y muy valiosos. Al crear una conexión emocional fuerte, duradera con ellos, podemos brindarles a nuestros hijos mayor seguridad y apoyo para que desarrollen una buena autoestima y confianza en sí mismos, para que una vez que se conviertan en adultos, ellos puedan también criar a su vez a sus hijos de una manera sana, amorosa, respetuosa. Y aunque la crianza consciente también implica que los aceptemos tal como son
y que conectemos con nuestros hijos, también he de poner sobre la mesa que es importante establecer límites y normas claras para evitar sobre todo establecer límites arbitrarios, es decir, que vayan en contra de la dignidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y que al ir en contra de ellos a través de estos límites arbitrarios, nosotros lastimemos su autoestima. Los límites proporcionan una estructura y una seguridad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero estos límites tenemos que aprender a establecerlos de una manera muy respetuosa y comprensiva, teniendo en cuenta siempre cuáles son sus necesidades individuales y evitar limitarlos de manera arbitraria, estableciendo, por cierto, castigos que van en contra de su dignidad y sobre todo de no sentirse amados, respetados, valorados. La crianza consciente busca también fomentar la autonomía y la responsabilidad en nuestros hijos. Les brindamos la oportunidad a través de nuestro ejercicio parental, de la confianza que les damos, de la intimidad emocional que logramos tener con ellos, de que aprendan a tomar sus propias decisiones y también asumir las consecuencias naturales de sus acciones. En última instancia, la crianza consciente es un viaje de crecimiento y aprendizaje mutuo en la familia. A medida que vamos aplicando estos principios en nuestra vida familiar, no solamente crecen la mamá, el papá, crecen también nuestros hijos, crecen como individuos conscientes de lo que ellos necesitan, de lo que ellos sienten, de lo que ellos desean expresar. Es decir, están conectados totalmente con su ser esencial. La crianza consciente de niños, niñas y adolescentes es una forma de educar que se enfoca en esa atención plena y en el desarrollo integral de nuestros hijos. Consiste en crearlos de manera consciente, basándonos en la comprensión de sus necesidades, no solamente físicas, también mentales, emocionales y espirituales. Implica estar presente y conectado con ellos, prestando siempre atención a sus emociones y a sus comportamientos. Se trata de cultivar una relación de respeto mutuo, de comunicación abierta y de total empatía. Por tanto, es importante que los padres aprendamos a tener esa especial atención o esa especial importancia a explorar y comprender nuestros propios patrones de crianza, nuestras heridas emocionales y todas aquellas creencias que nos limitan a ser los padres que nuestros hijos realmente necesitan. La crianza tradicional o autoritaria considera que los niños, que las niñas, que los adolescentes son los culpables de que nosotros, los adultos, mamá y papá, les gritemos, les faltemos al respeto, argumentando que cuando hacemos esto es porque los regañamos por su propio bien o porque ellos lo han provocado. Aún muchas mamás, muchos papás, educadoras, docentes en los centros escolares para niños de preescolar, de primaria, en secundaria,
Creemos que una gran estrategia, por ejemplo, ante una conducta que los adultos consideramos como mala o para poder controlar la conducta dentro del salón de clases, es pedirles que se vayan a encerrar a su recámara. En la escuela se usa el semáforo de la conducta en donde el propio niño pone su nombre en el color rojo, porque a juicio de la maestra se porta mal, porque se mueve, porque platica, porque juega mucho, siendo que todas estas acciones son necesidades legítimas de un niño porque forman parte de su esencia. Entonces, se les envía a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a un rincón para pensar, cuando realmente somos los adultos los que deberíamos de irnos a un rincón para conocer qué es lo que está pasando dentro de nosotros y por qué actuamos así con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros alumnos o nuestras alumnas. He comprobado como mamá en muchas ocasiones y también como profesional en la educación, como terapeuta y asesora en crianza consciente, que cuando nosotros cambiamos nuestro tono de voz y elegimos palabras que estén alejadas de juicio y de críticas, pero que realmente estas palabras están conectadas desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde la comunicación, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros clientes o pacientes dejan de llorar, de gritar, de hacer berrinches, de mentir, de demandar, de tener reacciones emocionales automáticas. En la crianza de nuestros hijos, más aún en el que no solo los padres estamos hoy por hoy ocupados, sino que también las madres lo estamos, porque necesitamos de alguna manera ser productivas y sostener nuestro hogar. Es fundamental estar verdaderamente presentes y conscientes en la relación con nuestros hijos. Esto implica dejar de lado todas las distracciones que tenemos como adultos, es decir, el trabajo, los quehaceres de la casa, las series de televisión, las largas conversaciones en el celular, las redes sociales, entre otras muchas más, para estar realmente presentes en el momento presente, brindándole toda la atención a nuestros hijos. Y no importa la cantidad de tiempo que lo hagamos. Lo importante es que llenemos el tanque emocional de nuestros hijos con nuestra presencia, con nuestra mirada y el amor incondicional. De igual importancia es que las madres, los padres y los docentes tomemos el tiempo para escuchar y comprender las experiencias y las emociones de nuestros hijos, de nuestros alumnos, sin juzgarlos y sin interrumpirlos. Es importante enfocarnos en la conexión y en la relación con nuestros hijos. La crianza consciente implica, repito, establecer una conexión profunda y auténtica con cada uno de nuestros hijos. Vamos entonces comprometiéndonos en enfocarnos y en construir una relación con nuestros hijos e hijas que esté basada en el amor, en el respeto mutuo y en la aceptación incondicional. Esto implica sin duda alguna alejarnos de las expectativas y de las demandas excesivas y permitir que nuestros hijos sean realmente quienes han venido a ser en la vida. Y finalmente, a manera de conclusión, quiero compartir contigo las 4 raíces de la crianza consciente de Yvonne Laborda, por cierto, que considera que estas raíces también nos ayudan a mejorar las relaciones que establecemos con las demás personas, es decir, con nuestra pareja,
con los hermanos, con nuestras amistades y en el ámbito también laboral. Estas 4 raíces son dar presencia, validar emociones y necesidades legítimas, nombrar lo que nos pasa, es decir, la verdad, y crear intimidad emocional. Espero que este episodio les haya inspirado a explorar la crianza consciente y aplicar estos principios en su vida familiar. Recuerden, ser padres, ser madres, implica estar presentes, conectados y dispuestos a crecer junto con nuestros hijos y con nuestras hijas. Nos vemos en el próximo episodio de Llévame contigo y vuela. Les agradezco por acompañarme y aprovecho la ocasión para compartir con todos ustedes que, como ya es costumbre, en el último episodio de cada mes tendremos un invitado especial. No puedes perderte la sorpresa que tengo para ti. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que estén enterados o enteradas de cuándo pueden escuchar un nuevo episodio. Comparte con tu familia y amigos este episodio. Ayúdame a que esta información llegue a la persona que creas que le va a ser de beneficio y juntos podamos crear un mundo mejor para los niños de hoy y para los niños de mañana. Y así dejar de perpetuar en futuras generaciones el dolor, las heridas de la infancia y el sufrimiento. Deja tus comentarios en la plataforma de podcast favorita. Ya sabes, me encanta leer tus comentarios. Compárteme qué te dejó este episodio. ¿Pudiste darte cuenta de cuáles son tus fortalezas y áreas de mejora como padre o madre de familia? ¿Qué has decidido hacer para ser la madre o el padre que tus hijos necesitan? Y si tienes alguna duda, pregunta. Y con toda la confianza, haz las sugerencias que quieras para abordar en los próximos episodios. Recuerda, haz lo máximo que puedas cada día de tu vida. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.